Hola, muy buenas noches. Su servidor Jorge Clemente, el día de hoy nuevamente con ustedes para compartir, conversar con ustedes un suceso, un acontecimiento que recién ha sucedido y al que le hemos quizás puesto poca atención y a veces ha sido motivo de sorna o de comentarios divertidos. En realidad el día de hoy vamos a aprovechar que es un bonito día para hablar de un tema que no es tan, digamos, técnico ni tampoco jurídico, sino un tema que está en torno o girando prácticamente en todo el mundo y que sin embargo, más allá de las creencias o las circunstancias o la percepción que cada uno tenga de ese evento, llama la atención lo que está ocurriendo y la forma en la que se está enfocando. Y yo no quería dejar pasar esto, es un comentario un poco en serio, un poco en broma, pero que vale la pena hacer con ustedes y para ver si podemos motivar alguna reflexión interesante. A mí me ha llamado la atención, pero particularmente por un aspecto que yo creo que no estamos viendo y que sería interesante aquí platicar con ustedes, saber qué opinan al respecto. Me estoy refiriendo a que, como ustedes saben, durante todo el mes de diciembre, en los cielos de los Estados Unidos, particularmente en algunas entidades como Nueva York, Nueva Jersey y algunos otros estados de la Unión Americana, además de otros lugares como Inglaterra, China, Alemania, etcétera, se han tenido avistamientos de unos objetos que están surcando el espacio aéreo de los Estados Unidos con mucha regularidad y a los cuales las autoridades se han esmerado en denominar drones, en llamar drones. Y les llaman drones justamente porque eso tranquiliza la psique social en virtud de como nosotros conocemos los drones y es una herramienta humana, pues al llamarle drones prácticamente nos sentimos familiarizados con ellos y creemos que hay alguien en su garage controlando esos drones y vuelan de 50 en 50, agrupados en flotillas debidamente formadas en escuadrones y eso seguramente son 50 personas que se pusieron de acuerdo para salir a determinada hora y hacer formaciones y sobrevolar espacio aéreo de los Estados Unidos, que son tan tolerantes en ese aspecto, e incluso sobrevolar bases aéreas, bases militares de los Estados Unidos, no solamente aquí, sino también en Europa. Y las autoridades les llaman drones, aunque no tienen motores, aunque no emiten ningún sonido, pero les llaman drones. Y el llamarles drones a nosotros prácticamente nos familiariza con el instrumento, con el objeto que está volando y nos relaja y nos hace sentir que es algún instrumento controlado por algún ser humano o por el propio ejército de los Estados Unidos o algún invasor o algunas espías, enemigos o qué sé yo. Pero más allá del contexto y de determinar específicamente qué es, lo cierto es que las autoridades no saben, ni los gobiernos saben a ciencia cierta qué son. Es decir, saben que ahí está el objeto, pues todo el mundo los ve, ellos también los ven, pero no los pueden rastrear, no los pueden monitorear y no los han podido derribar, lo cual parece bastante extraño. Entonces, no me parece en términos generales que podríamos descansar tranquilamente en casa pensando que en realidad son drones, ¿no? O aceptar sin ningún cuestionamiento que realmente se trata de drones. Pero más allá de eso, que sería una cuestión digo, un debate tal vez innecesario, los hechos reales, lo fáctico, lo que nos inquieta a nosotros es lo que está sucediendo realmente y de lo que han sido testigos miles de norteamericanos y las autoridades de los Estados Unidos y de muchas otras partes del mundo. Es decir, que hay objetos que están surcando los cielos, invadiendo los espacios aéreos de naciones enteras como Estados Unidos y que las autoridades no pueden dar ninguna explicación. Recientemente, hace una semana aproximadamente, se reunió un comité del Congreso de los Estados Unidos en el que se llamó a comparecer al director del FBI y a otras autoridades de agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos para que informaran qué era lo que estaba pasando, de qué se trataba y qué era lo que estaba sucediendo. Lamentablemente, las autoridades tuvieron que reconocer que no saben de qué se trata, no saben qué son, aunque les llaman drones, pero no saben lo que son,
no los pueden monitorear, no los pueden rastrear y no los pueden derribar, pero sí aseguran que no representan ningún peligro para la ciudadanía. Bueno, pues esto es bastante, es mucho pedir, ¿no? Porque en términos generales, si hay objetos que están sobrevolando o surcando los cielos arriba de nuestras cabezas y en términos generales no sabemos lo que son, ni podemos monitorearlos, ni podemos controlarlos, ni sabemos de dónde vienen, ni, pues sí, sí podemos aceptar que no han tenido una actitud hostil y sí podemos admitir que en esos términos pudiéramos presumir que no representan ningún peligro para la humanidad, por lo menos por ahora, pero en términos generales hay que aceptar y decir correctamente qué es, o sea, o de qué se trata o ante qué estamos para que en un momento determinado nosotros supiéramos más o menos qué deberíamos hacer. Pero eso fue justamente lo que me llevó a mí a reflexionar y a compartir con ustedes ese tema, que es un tema tan lejano a lo que normalmente solemos compartir. Pero es muy importante porque de ser cierta la posibilidad, aunque sea lejana, de que fueran seres inteligentes, no humanos, los que controlaran estas herramientas, estos instrumentos, estos objetos, pues estaríamos realmente en el cisma de la humanidad, en un cisma de la humanidad, y creo que no le estamos prestando quizás la debida atención, aunque no estoy asegurando que eso sea cierto, ni que eso sea correcto, ni tampoco afirmo que así sea, simple y llanamente digo que esa sola posibilidad, ante lo que estamos advirtiendo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora, me hizo pensar en algo que yo creo que es muy importante. Pero antes de compartirles eso, vamos con un poco de contexto. Les decía que todo el mes de diciembre vieron avistamientos en esos lugares y la gente pues se asomaba por las tardes y veían surcar los cielos de Nueva York, de Nueva Jersey y de otras partes del mundo, esos objetos que nadie sabe identificar, aunque les llamen drones, y se preguntan, ¿qué son? ¿Drones, ovnis, aviones tripulados? ¿Qué es lo que son? Pero yo me pregunto si en realidad nos estamos haciendo la pregunta correcta, porque por ejemplo, si esto está ocurriendo en Estados Unidos, que es un país que se la pasa en, todo el tiempo en guerras o guerras proxies, como le llaman ahora, que tienen confrontación abierta con países de Medio Oriente, una gran lucha comercial con China y un problema muy serio con Rusia por el tema de Ucrania. Obviamente que siendo ciudadano de ese país y ver que eso ocurre en tu territorio, pues lleva a la paranoia colectiva. Y eso es básicamente lo que está pasando en la Unión Americana. Hay una paranoia colectiva, principalmente porque se les informa que son drones. Es decir, primero dicen las autoridades que no saben lo que es, pero siempre que se dirigen y las mencionan les llaman drones. Y eso lo hacen porque al llamarles drones a nosotros nos hace sentir relajados porque sabemos que un dron es un artefacto que puede ser controlado por el ser humano, pero en realidad no saben si son drones. Y yo particularmente sospecho que no lo son porque los drones, cualquiera que sea su naturaleza actual, funcionan con motores. Y hasta donde entiendo, estos artefactos que están surcando los cielos de los Estados Unidos no tienen motores ni hacen ruido. Pero bueno, el tema es que se encuentran volando libremente drones en los Estados Unidos que no son de su ejército ni de las agencias de seguridad de su país y que también han afirmado que no corresponden a países enemigos o a terceros países. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades locales o del gobierno nacional no sepan a quién pertenecen o la causa por la que se desplazan sin autorización de nadie sobre su territorio? Y tratándose de los Estados Unidos, la potencia, una de las potencias más importantes bélicas del mundo, con la mayor tecnología o de las mayores tecnologías de punta en materia militar, me, ¿podrían ser enemigos? Me imagino que ellos se preguntarán allá, no solamente los ciudadanos, con mayor razón los ciudadanos, pero los militares se estarán preguntando, ¿serán enemigos? ¿Podrán atacarnos? O sea, tan deliberada y cómodamente pueden transitar por
nuestro territorio o por nuestro espacio aéreo haciendo lo que quieren y no los podemos monitorear, no los podemos derribar, no los podemos rastrear. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues sí, en realidad resulta que sí, esa es la situación. Ninguna agencia de seguridad del gobierno de los Estados Unidos ha podido precisar qué son esos objetos, ni cuál es su finalidad, pero muy convenientemente les llaman drones. Claro, muy especiales, repito, porque no tienen motores, pero finalmente les llaman drones. Es evidente que si las fuerzas militares o policíacas pudieran, ya los hubieran derribado, porque ese país no suele ser muy tolerante con invasiones a su territorio, eso está claro, lo cual significa que no es que les toleren volar a la hora que quieran, ni menos en la noche, ni menos a obstruir el tránsito libre en los aeropuertos, motivo por el cual han tenido que cerrar varios aeropuertos durante mucho tiempo, justamente por estos objetos y el peligro que representan, y no creo que eso sea, digamos, tan divertido o un asunto como para tomarse tan a la ligera, y menos en Estados Unidos. Entonces vamos a obtener una primera conclusión de todo esto que les he comentado. Hasta hoy, y esos son hechos reales, son fácticos, o sea, verificables, nadie sabe qué son esos objetos sobrevolando el espacio aéreo de la Unión Americana y de otros países. Tampoco saben con qué fin lo están haciendo, pero sobre todo, y quizás esto sea lo más preocupante, no pueden hacer nada para detenerlos o derribarlos. Y aunque las autoridades norteamericanas no salgan a reconocer esto de la manera clara como lo estamos afirmando aquí, lo cierto es que de algún modo u otro han aceptado que esa es la condición actual y esa es la situación real respecto de esos objetos. Es un hecho que esos objetos a los que nadie quiere llamar ovnis, objetos voladores no identificados, aunque en realidad eso parece que son, cuentan con una tecnología superior a cualquiera otra conocida por la humanidad hasta hoy. En tanto que, si bien no sabemos a quién pertenece, las agencias de seguridad de Estados Unidos ya salieron a confirmar que no son de potencias extranjeras, ni amigas ni enemigas, ni son de su propio ejército, claro está. Entonces la siguiente pregunta es, ¿de quiénes son? Pues nadie sabe. Y aquí llegamos al punto, después de ver los hechos, los datos duros, lo que realmente es verificable. Ahora pensemos, diariamente vuelan objetos sobre varios estados de la Unión Americana y otros países, incluyendo sobrevuelos a bases militares. Nadie sabe a quién pertenecen esos objetos voladores y no los pueden monitorear, rastrear o derribar. Se desconoce la razón por la que realizan esos vuelos. Son escuadrones de hasta 50 objetos aéreos y no han atacado ningún lugar o persona hasta ahora. Esos son los datos duros con los que contamos. Por lo que, bajo estas premisas, podemos obtener una segunda conclusión. Esos objetos voladores no identificados son manipulados desde un lugar desconocido para nosotros y pertenecen a alguna entidad inteligente, obviamente, que puede o no habitar en la Tierra. Pero no se trata de comunidades humanas, eso está claro, porque no existe tecnología semejante entre nosotros, por lo menos conocida hasta hoy, y nadie ha salido a levantar la mano y decir, es mío. Al contrario, lo han negado. Y cuentan con una tecnología muy superior que impide su rastreo, monitoreo o eliminación. Esos son los datos duros. A partir de aquí podemos suponer cualquier cosa, aunque no haya mayores datos aún. Así que no voy a desperdiciar su valioso tiempo especulando teorías conspirativas sin elementos probados. Dejemos cada quien elabore sus propias teorías y considere que esos objetos son lo que hasta el momento se les ocurra, porque cualquier cosa que se diga sobre ellos es tan válida como cualquier otra, en la medida en la que las autoridades no pueden definir lo que es.
Y mientras no sepamos lo que son, pues cualquier cosa se puede decir sobre ellas, pero es una pérdida de tiempo, al menos en este espacio, tratar de determinar qué son o a quiénes pertenecen. Pero sí los voy a invitar a reflexionar sobre una hipótesis abstracta, solamente una hipótesis abstracta, una posibilidad del pensamiento. Supongamos que se trata de seres inteligentes no humanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Es decir, ¿alguien sabe qué es lo que debería hacer si esto en realidad se tratara de ese evento? Y suponiendo que no se tratara de ese evento, que efectivamente se tratara de algún ejercicio militar o de un enemigo, o espía o lo que quieran, que no fuera realmente de una entidad no humana, sino que fueran humanos. Pero si algún día llegara a ocurrir un evento en donde en realidad sí fueran entidades no humanas inteligentes, ¿por qué nadie sabe qué hacer? ¿Alguien sabe qué deberíamos hacer si no está ocurriendo eso mismo ahora? O si algún día llegara a ocurrir, no necesariamente en este evento, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Deberíamos refugiarnos? ¿Deberíamos evitarlos? ¿Deberíamos ocultarnos? ¿O quizás salir a su encuentro desarmados, amistosamente? ¿O tal vez pertrecharnos y atacarlos tan pronto los veamos? ¿Quién sabe qué deberíamos hacer? Claro que es algo inédito, pero se supone que alguien tendría que haber hecho ya o deberíamos tener un protocolo para esa posibilidad, aunque sea una posibilidad lejana y si quieren ustedes fantásticas, porque la tarea del gobierno al final del día es protegernos. Nadie sabría qué hacer el día de hoy. Lo más probable es que cada persona de este planeta tomara su propia decisión respecto a qué es lo que haría ante un evento semejante, si es que este evento no es tal. Apenas puede creerse que ante la posibilidad aceptada de que existe vida en otros planetas, aunque se escamotee si son inteligentes o no, si es vida inteligente o no, que existe vida, eso ya está claro en la ciencia. Lo que escamotean es si es vida inteligente o no es vida inteligente, pero es increíble que ante esa posibilidad aceptada, ningún gobierno del mundo haya formulado protocolos de contacto para sus ciudadanos, protocolos militares y protocolos sanitarios en caso de contacto. ¿Qué hace entonces la ONU? ¿Qué hacen nuestros gobiernos? Jugar a las guerritas, jugar a matarnos entre nosotros mismos ante la posibilidad de tener que enfrentar especies diferentes, que no necesariamente tiene que ser de manera hostil. Pudiéramos probablemente adaptarnos y buscar una prosperidad colectiva, no lo sé, pero para eso habría que hacer convenciones y un protocolo de contacto inicial. De otro modo, la gente no va a saber qué hacer si eso llega a ocurrir algún día, ni los militares van a saber qué hacer. Unos países van a reaccionar de un modo, otros de otro, y nosotros, no lo sé, unos de una manera y otros de otro, si no nos ponemos de acuerdo en convenciones internacionales y definimos un protocolo posible ante una posibilidad que se niegan siquiera a considerarla como posibilidad las autoridades porque les parece motivo de sorna o motivo de broma. Pero ante estas circunstancias que están ocurriendo ahora en Nueva York, en Nueva Jersey, en Inglaterra y en Alemania y en China y en otros lugares del mundo, seguramente ya no les está causando tanta risa y sobre todo porque han sido la burla de todo mundo, porque nadie les cree o todo el mundo se pregunta cómo es posible que se le hayan pasado negando esa posibilidad y el día de hoy tengan objetos surcando su cielo sobre su propio territorio, sobre sus bases militares y no sepan qué son, ni puedan seguirlos siquiera, ni monitorearlos, ni rastrearlos, y menos derribarlos. Entonces los que son objeto de burla deberían ser ellos y no aquellos que plantearon, aunque fuera de una manera posible, la posibilidad de que esto llegara a suceder algún día o pudiera ocurrir un día. Al menos debería servirnos de lección para considerarlo con seriedad. Y luego el ciudadano común y corriente, es decir, nosotros, los pueblos, ¿quién está velando por la humanidad?
Por favor, gobiernos del mundo, incluido México, desde luego, sería conveniente que se tomaran en serio de una vez por todas esta posibilidad, aunque fuera muy lejana, y elaboraran protocolos de contacto con entidades inteligentes no humanas. Sé que a algunos les parecerá una pérdida de tiempo y una previsión ociosa, pero ¿acaso los autóctonos americanos no pensaban igual respecto del regreso de Quetzalcóatl? Y sin embargo un día aparecieron montados en monstruos divinos y forrados de armaduras, y nadie sabía qué hacer, y fue un caos, y vino la conquista de América del modo que no les platico aquí porque ya ustedes la saben mejor que yo. Aunque no las ocupemos, aunque no ocupáramos esos protocolos, creo que deberíamos saber cómo actuar según seamos civiles, militares o personal sanitario ante un primer contacto. Y esa es tarea de los gobiernos, prever la seguridad de la humanidad en cualquier circunstancia u cualquier posibilidad, aunque les cause risa. Por otra parte, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque muchos de los eventos sirven para sembrar el miedo en, entre los ciudadanos, entre las naciones, un miedo colectivo. Por eso es que siempre el miedo ha sido un instrumento de poder para el control social y reducir las libertades individuales del ser humano, su propia singularidad. Muchas de las libertades humanas que se conquistaron a través de grandes luchas de la humanidad han sido reducidas por temores sembrados, miedos sembrados, miedo al terrorismo, miedo al enemigo que no existe, miedo al que tiene otra raza, al que tiene otra religión, son enemigos, inventamos enemigos. ¿Para qué? Para restringir en nuestras leyes la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos y controlarlos. El miedo es un instrumento de control muy cuidadoso y mucha gente o muchos gobiernos pueden tener ideas respecto de sembrar estos miedos y este temor en los ciudadanos para restringir aún más sus libertades, porque recuerden que después del evento de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, la vida los cambió a todos, porque se hicieron múltiples leyes en todo el mundo contra los terroristas y sobre la base de eso restringieron muchas de nuestras libertades humanas. Recuerden ustedes que incluso todavía hay leyes vigentes en Estados Unidos donde una persona puede ser detenida por sospecha, interrogada y detenida e incluso encarcelada, recluida. Hay que tener cuidado para no permitir que se abuse de esto y utilizarlo como una herramienta de miedo y de siembra de miedo en la gente y con eso permitirse la libertad de hacer leyes que nos restrinjan aún más las libertades que ya de por sí hoy tenemos bastante restringidas, a pesar de las grandes luchas de la humanidad para lograr conservarla. Hoy quise hablar con ustedes sobre este tema porque aunque no es un tema realmente que yo domine ni nada, pues es un tema que nadie puede dominar porque es inédito, pero probablemente en labios o en boca de algún científico más conocedor de los aspectos de la navegación o de los fenómenos aéreos o qué sé yo, pudiera ser más creíble que yo. Yo solamente quise compartir con ustedes la inquietud de por qué ante la posibilidad, aunque sea lejana, de que este suceso pudiera estar ocurriendo, o si no lo fuera este, pudiera ocurrir después, en otro momento, ¿por qué los gobiernos del mundo no han diseñado protocolos de primer contacto con entidades inteligentes no humanas? Los dejo como un motivo de reflexión y les pregunto a ustedes qué piensan sobre este particular. ¿Creen en realidad que estos sean drones? ¿Creen que sean ovnis? ¿Creen que sean entidades inteligentes no humanas? ¿O piensan que son ejercicios del ejército norteamericano que los está haciendo en sus propios cielos? ¿O algún enemigo de los Estados Unidos que introdujo objetos espías? En fin, coméntenme por favor qué es lo que piensan sobre el particular. Yo los dejo con un fuerte abrazo afectuoso. Recuerden, Clemente Pérez Jorge Alfredo, YouTube y
Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches.